Hola, curiosas y curiosos. ¿Acabas de iniciar tu andadura empresarial y has decidido apostar por el marketing? ¿Tu negocio no está actualizado y quieres descubrir por dónde comenzar? ¿Te dedicas a esta área y quieres comparar tus opciones para una campaña? Pues bien, en este vídeo hablaremos de las 5 redes sociales en las que sacar más beneficio. Y lo haremos con la ayuda de expertos en el sector de los contenidos online. Lo haremos con Contenidos Click, una empresa que se dedica a crear contenidos originales de calidad. Y por ello os animo a entrar en su web. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como ya sabemos, las redes sociales son una de las herramientas más importantes de las que disponemos en la actualidad. Y es que estas tienen mucha relevancia. ¿Y por qué? Pues porque no solo nos permiten relacionarnos con nuestra audiencia de una manera rápida y directa, sino que también son perfectas para mejorar nuestra reputación como marca y llevar a cabo campañas de marketing por un coste bastante asequible. La pregunta clave aquí que cabe hacerse es la siguiente: ¿qué redes sociales debemos utilizar para obtener mayores beneficios? Porque aunque quizás ya conoces cuáles son las que tienen mayor popularidad, vamos a hacer un repaso y conocer qué pueden aportarnos. Y es que cualquiera que sea tu caso, lo que vamos a conocer hoy sobre las redes sociales te resultará extremadamente útil, porque en los negocios no se trata de cuánto invertimos, sino de cómo lo hacemos. De nada nos sirve utilizar varios canales a la vez si no son los adecuados. Así que, sin más rodeos, vamos a pasar con las redes sociales que más beneficios pueden aportarnos. ¿Y cuáles son estos? ¡Empecemos! Facebook. Ya lo sabíamos, la red social de Mark Zuckerberg cuenta en la actualidad con más de 2,5 mil millones de usuarios. Que no es moco de pavo. Con este simple dato podemos hacernos una idea del enorme potencial que tiene aún esta red social. Después de 15 años funcionando, todavía hoy sigue siendo la líder, tanto para su uso personal como por su potencial para las empresas. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene Facebook? Pues en primer lugar, claro está, su audiencia. Y es que entre todos sus usuarios podemos encontrar diferentes segmentos que se ajusten a nuestro público objetivo. Los anuncios en Facebook nos permiten además seleccionar a unos grupos específicos. Y con esto es posible dirigir cada campaña a uno en concreto, sin tener que saturar al resto con nuestras publicaciones. En segundo lugar, Facebook puede ser una extensión de nuestra página web. Y es que las diferentes opciones que tenemos para compartir nos permiten crear contenido desde nuestra página y desde allí compartirlo en la que hayamos creado en Facebook. ¿Y qué conseguimos? Pues dirigir el tráfico a nuestra página web y así poder convertir las visitas en leads y después en ventas. En tercer lugar, Facebook te ofrece facilidad para la interacción. Y es que esta red social nos permite crear mensajes de respuesta automática cuando alguien comenta o nos envía un mensaje directo. Estos son los chatbots y con ellos se mejora la atención al cliente y la comunicación en general. Además, con Facebook también podemos monitorizar la actividad para adaptar nuestras campañas a la audiencia y así podemos construir relaciones dinámicas y facilitar el networking. Instagram. Como sabéis, curiosos por todos los vídeos que he realizado sobre Insta, podemos ver que esta red social está aumentando su popularidad a pasos agigantados. ¿Y por qué motivo? Pues porque, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Instagram es una de las redes sociales más visuales junto a Pinterest y es perfecta si lo que queremos es destacar la foto o el vídeo frente al contenido. Pensad que un 40% de los usuarios responden mejor a ellos. Pero, ¿qué beneficios nos trae? Pues bien, en primer lugar, aumentamos el tráfico a nuestra web. Y es que, de forma similar a Facebook, en Instagram podemos agregar la URL de nuestra página web en nuestra biografía o también en las Instagram Stories, ya que si tenemos más de 10.000 usuarios, podemos poner enlaces a nuestra web. Lo malo es que debemos tener presente que un enlace al pie de una foto no es clicable, al menos que pongas un anuncio. En segundo lugar, podemos aumentar nuestro engagement, y es que Instagram nos permite obtener una visualización muy elevada utilizando los hashtags, y así usuarios de cualquier parte del mundo pueden acceder a nuestro contenido y por lo tanto también comentarlo. En tercer lugar, con Instagram podemos trabajar con influencers, porque una de las redes sociales favoritas para ellos es Instagram, por no decir
la más favorita. Y al contar con un influencer cuya imagen vaya acorde con nuestra marca, podremos multiplicar los beneficios, y es que su opinión elevará la confianza en nuestro producto o servicio y mejorará las ventas. Twitter, la tercera de nuestras redes sociales, está indicada para quienes disponen de poco tiempo o cuya prioridad es generar conversaciones rápidas. Y es que Twitter es muy útil para promocionar productos, campañas o lanzamientos, y sobre todo responder a críticas o a dudas de los clientes. Pero, ¿cuál es la limitación que tenemos con esta red social? Pues está en sus 280 caracteres. Por lo tanto, debemos ser muy concisos y tener la capacidad para sintetizar nuestros mensajes. Y ojo, el número de usuarios de Twitter supera los 500 millones, por lo que no conviene descartar esta herramienta. LinkedIn. Más que una red social, LinkedIn es una red profesional, pero no por ello aporta menos beneficios. Y es que todo depende del perfil que tengamos y del objetivo que estamos persiguiendo. Pensad que el número de usuarios supera ya los 335 millones y la mayoría de su audiencia no supera los 34 años. Pero, ¿qué beneficios tiene esta red? Pues bien, en ella podemos encontrar nuevos clientes u otras marcas con las que establecer relaciones profesionales, así como mejorar estas relaciones con aquellas de mayor influencia. Además, se pueden crear círculos de contactos con profesionales de alta cualificación y que son expertos en algunos sectores, e incluso aumentar la visibilidad de nuestra empresa o marca, o también de nuestro perfil como profesionales. YouTube. Por último, y no por eso menos importante, está, como no, YouTube. YouTube, como ya sabéis, es una plataforma en la que lo que importa son las visitas, pues estas mejoran la visibilidad y dan también un rendimiento económico que, eso sí, puede ser bastante variable. A través de los tutoriales o vídeos demostrativos como este, podemos hablar de lo que sea, promocionar todo aquello que queramos, no solo contenido de marketing, sino también sobre productos específicos o prácticamente todo lo que podamos imaginar. En YouTube, los vídeos pueden presentarse en alta calidad y se facilita el enlace a todo el mundo. Además, podemos utilizar los enlaces de nuestra página web en la descripción del vídeo o en los comentarios para llegar a más clientes, o colgar estos vídeos de YouTube en las otras redes sociales que hemos hablado. Vamos, que todos son ventajas. Además, la competencia aquí es mucho más baja. Y una cosa muy importante, es más fácil posicionar un vídeo que cualquier otro contenido. Y eso para el SEO es brutal. Y para saber más sobre YouTube, os dejo este vídeo, que es súper chulo. Y nada, podemos concluir que no existe una red social que sea mejor o peor que otra a la hora de obtener beneficios. Todo dependerá de nuestros objetivos o de nuestro perfil como marca. Pero lo que sí que es clarísimo es que debes tener alguna red social. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y a vosotros, cuál es la red social que más os convence? ¿Tenéis preferencia por alguna en concreto? ¿Habéis obtenido más beneficios que los que hemos comentado aquí? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de por qué es importante abrirse un canal de YouTube, y en este os explico por qué el marketing digital es tan importante para las empresas. Os aseguro que son dos vídeos muy, pero que muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.